y en este acto le cedemos el uso de la voz al doctor Roberto Giovanni Moreno Dillon, de la hermana República del Ecuador, el cual disertará sobre el tema denominado procesamiento de imágenes y video forense. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Para mí es un placer el poder estar con... les decía que para mí es un placer el estar con ustedes el día de hoy y poder presentar un tema que resulta de trascendental importancia, no en fecha actual, sino desde hace muchos años que se ha venido incursionando en algunos aspectos propios de la transferencia, el desarrollo, el avance tecnológico de lo analógico a lo digital. Así como la fotografía ha sufrido y sufrió un cambio generacional, por así decirlo, lo propio ha sucedido con los videos. En este sentido, el video se transforma, como ya se lo señaló, y los antecesores que me precedieron la palabra, indicaron que resulta relevante para asegurar la información y sobre todo que esa información tenga una validez jurídica. Desde ese contexto me voy a permitir presentar en ustedes unas dos reflexiones de manera particular. La primera en el sentido de la ciencia como tal y específicamente la ciencia forense, cómo está trastocando todos los principios en el marco de los nuevos paradigmas que están asociados al análisis, a la investigación de la evidencia. Y es por ello que la ciencia forense es la ciencia aplicada a cuestiones del derecho. Esto es indiscutible e ineludible a fecha actual. La ciencia forense pues utiliza o emplea métodos y técnicas analíticas y comparativas para obtener resultados válidos y confiables para entregarlos a los operadores de justicia. Más allá del simple enunciado y que nos puede invitar a reflexionar desde diferentes perspectivas y bajo ciertos enfoques del conocimiento, en su pleno alcance de lo que implica la aplicación de la ciencia, las ciencias forenses, el uso de los métodos, el uso de las metodologías, las técnicas analíticas y comparativas que dan cuenta de un trabajo sustentado en la ciencia. Por otra parte, es importante también y dejar en la retina de sus ojos para la reflexión que cada uno pueda realizar en torno a este postulado de Barbara Oakley. Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de cursar un mini diplomado, si cabe el término, y en el cual trataba cómo nosotros los seres humanos aprendemos a aprender. Y es ahí en donde aparece en uno de los pasajes temáticos que se abordaba en este curso, esta afirmación que me pareció muy importante y que es muy relacionada con el trabajo que nosotros desarrollamos en el quehacer pericial. ¿Y qué es lo que dice? Si solo desarrollas experticia en una disciplina, puede que la conozcas muy profundamente, pero puedes quedar atrincherado muy intensamente en tu manera de pensar y no seas capaz de manejar ideas nuevas. Cada uno de nosotros sabrá entender, sabrá analizar, sabrá interpretar y también sabrá desarrollar algunos aspectos que Barbara Oakley nos plantea desde esa perspectiva del aprendizaje. Ese es un mensaje que les dejo a ustedes ya para iniciar la actividad que nos convoca el día de hoy. Las imágenes digitales, el procesamiento, el video, tiene desde un connotado avance histórico una serie de variables que están intrínsecamente relacionados con la fijación de la información. El procesamiento de las imágenes per se no surge del estudio desde una visión humana como tal, sino de la disponibilidad de la tecnología para manipular grandes cantidades de datos en matrices de valores. El nacimiento formal de estas imágenes, del procesamiento de las imágenes,
está ligado a la capacidad técnica de captar y procesar información de carácter masivo. ¿Y por qué decimos información de carácter masivo? Porque estamos expuestos a volúmenes demasiadamente grandes de información. Y es por ello que hoy por hoy, haciendo una analogía con la utilidad de la inteligencia artificial, es una muestra palpable de que esta información, estos volúmenes tan grandes de información, nos pueden generar o nos pueden llevar una carga de trabajo sumamente alta, pero con el uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial, pues lo que nos llevaría meses, ahora lo hacemos en horas. La primera aplicación práctica desde este contexto de las imágenes en general y del video en particular aparecen en los años 20. O sea, no son nuevos en nuestra historia, reduciendo el tiempo de la transmisión de las fotografías periodísticas entre Londres y Nueva York. De una semana a solo 3 horas mediante cable submarino. Miren el avance, ¿no es cierto? Miren la importancia de cómo se ha ido posicionando en el mundo de nuestra cotidianidad, en las actividades que nosotros desarrollamos en el día a día, estas tecnologías que para nosotros, y estoy seguro que para muchos de ustedes, resultaba a lo mejor desconocida o hasta cierto punto, desde la perspectiva de ese desconocimiento, intrascendente en el marco de la parte histórica. Esta etapa inicial avanza a lo largo del tiempo y pues lógicamente se va tecnificando, se va mejorando la calidad incluso de las imágenes, la representación visual de lo que se pretende transmitir, logrando evolucionar a 5 a 15, de 5 a 15 tonos de grises. ¿Por qué hablamos de los tonos de grises? Hay un concepto errado que nosotros hemos escuchado en cuanto al uso de la fotografía. Y no me van a dejar mentir los presentes que hemos estado acostumbrados a hablar de la fotografía blanco y negro. Desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva de los principios científicos, no hay blanco y negro, hay una escala de grises en el marco de la fotografía. Es por ello que se habla aquí que hay una evolución en este procesamiento de imágenes de 5 a 15 tonos de grises. Ya vamos a ver unos cuantos. El desarrollo sistemático en sí y sostenido comienza a partir de los años 50 y se afianza hacia los fines de los años 60. Con la aparición de los primeros computadores, pues de carácter digital, aparece también la necesidad de procesar estas imágenes, principalmente las imágenes satelizares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que a través de los satélites se capturan esas imágenes y esas imágenes comienzan a ser procesadas, comienzan a ser analizadas para tomar decisiones. Jet Propulsion Laboratory, esta es la institución pionera en las técnicas de transmisión, en el realce que se conoce desde el término anglosajón de la imagen y también la restauración de esta información para las misiones espaciales y especiales. Aquí también es necesario destacar que es aquí donde tiene afianzamiento el trabajo que ya vamos a ver más adelante en torno a las actividades propias del uso de la fotografía, de las imágenes en general, no solamente fotografía, y del video. Ahora bien, hay que entender una diferenciación entre el procesamiento versus análisis. Son dos cosas diferentes como podemos visualizar en esta idea fuerza que les presento a ustedes. El procesamiento de imágenes está enfocado en la captura, en una codificación y en la representación que sin ningún tipo de interpretación del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un dispositivo de captura se almacena y se codifica en un espacio del interior del dispositivo que está captando esa imagen. Y luego adquiere una representación
pero sin ningún tipo de interpretación de su contenido, sino se presenta la imagen como quien dice en bruto. El análisis de imágenes y, de alguna manera, utilizando la visión por computador, que es una de las técnicas de inteligencia artificial que ya tiene una larga data, a partir de los años 50. Hay un momento histórico de avance en donde entre el 1954 y 1956 se dan los primeros pasos y el primer momento histórico del uso de inteligencia artificial. Entonces no es nuevo la inteligencia artificial. Y está ligado a esta técnica que se llama de visión por computador. Estas técnicas están destinadas a extraer información y realizar una interpretación de la escena que representa o que está contemplada y consignada en esa imagen. Y esto tiene un valor, lógicamente, dentro de la parte investigativa y con un componente analítico. El salto a la tercera dimensión aparece de la mano con una serie de avances tecnológicos, pero también con una serie de innovaciones en el marco de las técnicas y las tecnologías. Cuando hablamos de técnica y tecnología, no son sinónimos, pero convergen en un espacio y tiempo que permite entender de mejor manera el avance que dentro del desarrollo del hombre, dentro del desarrollo de la ciencia, tiene para la humanidad. En los años 80 aparece de manera particular una técnica de análisis que ha ido creciendo exponencialmente debido a esas nuevas arquitecturas de las computadoras y a la explosión de las aplicaciones prácticas. ¿Cuáles aplicaciones? Las del software. Un software, en términos, o este término es netamente anglosajón, que es traducido al castellano, significa, ¿no es cierto?, una aplicación. Por eso nos dice aplicaciones prácticas. Y que también esas aplicaciones están orientadas desde la perspectiva operativa, investigativa, hacia la resolución de casos o apoyo a la administración de justicia para resolver los casos. Entonces ahí es donde se transversaliza este avance y se mantiene una caracterización exclusiva en el marco del procesamiento y en el marco del análisis de esta información. ¿Qué información? Visual. ¿Cuál información visual? La que registra una cinta de video o como se conoce como videograma. A finales ya de la década de los 80, aparece también una serie de intereses que van desplazando la interpretación de las imágenes 2D y aparece una proyección objetiva, clara y categórica del uso de las imágenes 3D, en donde se van explorando nuevos conceptos desde la perspectiva del flujo óptico y los estudios de las sombras y la reconstrucción de ciertos objetos desde diferentes ángulos. Ese es el objetivo de la aparición de la imagen 3D o de las escenas 3D. Interesante, ¿verdad? Sin duda, yo creo que en este ámbito tan apasionante, tan extenso, tan complejo, nos permite trasladar a ustedes una información, una pequeña partecita, y voy a esmerarme por hacer lo más comprensivo posible para que ustedes puedan tener claridad y entender el avance y el desarrollo que ha tenido y que hoy por hoy tiene una aplicación mucho más sostenida y que se transversaliza con nuevas tecnologías también. Ustedes pueden ver al costado derecho de su imagen, de su diapositiva, una imagen. Esta imagen tomada desde un circuito de cerrado de televisión o CCTV, como se conoce usualmente. La información y la captura de esta imagen es la que no entramos en ese esquema del procesamiento per se. ¿Qué nos ilustra esta imagen? ¿Qué información nos expone esta imagen? Pues es variada. Nos da ubicación, nos da información, nos trae
a la mente bajo una inferencia de ver cómo están ubicados los vehículos en un espacio destinado para ellos, pues comenzamos ahí sí a hacer el análisis de la información que tiene y que nos expone abiertamente esta imagen. Tenemos una marca de tiempo y esa marca de tiempo está relacionada también, como se conoce, con la fecha, ¿no es cierto?, en donde se visualiza día, fecha y hora, minuto y segundo. Pero muchas de las veces nosotros vemos una fraccioncita nada más de esta imagen. ¿Por qué? Porque en el video nosotros tenemos un espacio en el cual en un segundo se ubican 36 fotografías. A esa fotografía se llama fotograma. Entonces, en un segundo tenemos 36 fotografías. Este estamos viendo es una de esas 36 fotografías en una milésima de segundo. Los orígenes del video se remontan a mediados del siglo XX, cuando aparecen ya las emisiones de televisión en los Estados Unidos principalmente. En 1953 ya los ingenieros de la empresa Ampex presentaron un dispositivo de grabación en carrete de cinta abierta de 2 pulgadas. Imagínense en 2 pulgadas de ancho, ¿no? A esa época. Y a esta se le llamaba cuádruplex. Y este fue el precedente de lo que hoy conocemos como el video. En sus orígenes y partiendo de este espacio temporal dedicado a la evolución del video, podemos decir que era eminentemente analógico. ¿Y por qué eminentemente analógico? Porque tenemos que el video se grababa en una cinta y esa cinta tenía ciertas características. Es decir, en el sistema de grabación la señal era exclusivamente en una forma de onda, pero eso fue cambiando y en 1983 hay un gran salto a nivel industrial, a nivel tecnológico. Cuando salió al mercado el famoso formato D1 de Sony, en el cual este permitía capturar las señales de video en forma de un código binario, lo cual impulsó el nacimiento del video digital. ¿Qué es una imagen y qué es una imagen digital? En el aspecto propio del alcance y el contexto, podemos encontrar en el costado superior izquierdo de su pantalla lo que es la imagen y la representación. Esta imagen es una forma de onda, ¿no es cierto? Y puede ser definida matemáticamente como una función bidimensional, tanto en el eje de las X como de las Y. Y esta nos da una información en la cual se establece una secuencia ordenada y bajo una coordenada. Aquí, el nivel de gris de la imagen es de esa coordenada. Y ustedes pueden visualizar, y por eso hablamos de la escala de grises, y ustedes pueden visualizar, no sé si ven el cursor, ¿no es cierto?, cómo representa esta onda. En esta es una escala de grises que va desde lo más claro a lo más oscuro. Y aquí tenemos igualmente una onda diferenciada y por eso esta imagen se capta o se captura en ese sentido. La imagen digital, en cambio, tiene un salto tecnológico, como ya lo hemos visto, y que se compone por un número finito de elementos, en donde cada uno de estos elementos se le conoce como pels o como píxeles. Esta es prácticamente una unidad de medida, es decir, en cada una de estas celdas tenemos los píxeles. Si nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? Podemos ver aquí cada uno de estos espacios, cada uno de estos cuadrados o cuadrículos representa ese píxel. Y cada uno de estos tiene un valor finito para poder identificar
ya con mayor precisión y claridad la distinción y la gama de colores. ¿Por qué señalamos esto? Porque es importante entender que en esa proyección y en ese salto al video, pues este video no es más que una secuencia y una sucesión de imágenes fijas que al pasar rápido a nuestros ojos nos dan esa sensación de movimiento. Es por ello que aquí afianzo un poquito más a la especificidad del fotograma y que dependiendo de la calidad que yo quiera tener, puedo condensar mayor número de fotogramas. Usualmente, en los sistemas de videovigilancia de las grandes ciudades están en un rango de 24 cuadros por segundo hasta 56 cuadros por segundo. Ese es el rango promedio. Más o menos de eso, pues resulta ya prácticamente distorsionada la imagen que nosotros podemos ver en cada uno de los fotogramas. Y ahí, en cambio, entra en juego ya el procesamiento per se para el análisis específico de la información que yo quiero restablecer. La frecuencia en un video se expresa en los frames por segundo o cuadros por segundo, ¿sí? Si la sucesión de la imagen se le añade sonido, ahí ya estamos frente a una película. Y así aparece y así nació la película. El ojo humano, y esto es un dato importante, ¿por qué? Porque hay que entender también cuáles son las capacidades y las limitaciones que nosotros podemos tener y tenemos como seres humanos cuando estamos, por ejemplo, en una sala de monitoreo, en una posición de visualizador, de monitorista de una sala de atención ciudadana, por ejemplo. Aquí nuestros ojos distinguen unas 20 imágenes por segundo y se muestran más, si se muestran más de esa cantidad, se crea una ilusión de la imagen en movimiento. Hay que entender estos aspectos que aparentemente podrían sonar como triviales o superfluos, pero es importante desde esta perspectiva entender para poder arribar a un contexto mucho más aplicativo de lo que es la señal de video. En esta infografía me he permitido ilustrar esa sucesión de imágenes, ¿no es cierto?, que se encuentran aquí, el dispositivo de captura, la persona que está ahí, o el objetivo de manera particular. Aquí está ese procesamiento, la captura, el almacenaje, la reproducción de imágenes de movimiento. Aquí tenemos esa sucesión de los cuadros por segundo en movimiento, nos da la sensación de movimiento. Aquí tenemos el almacenaje en el dispositivo y posteriormente el dispositivo o el instrumento de reproducción y de visualización, porque no solamente es de reproducir. Aquí esta señal, lógicamente, a la luz del dispositivo, en la impresión de estas señales como tal, tienen un carácter de fotosensibilidad y en donde se transversaliza dos fenómenos físicos. Uno, la luminiscencia, que está relacionado con la intensidad de luz que ingresa y que es capturada o captada por el dispositivo. Y la crominancia es la cantidad de colores que se descomponen a través del paso de la luz. Entonces, estos dos fenómenos físicos interactúan y gracias a eso yo puedo ver, como ustedes visualizan en la parte de aquí abajo, ¿no es cierto?, en esta parte, en esta imagen, una imagen mucho más oscura, en donde esa información me dice que a lo mejor hay una sobreintensidad de la luz, hay una sobreexposición, y ahí entran también los principios que la fotografía está en función de la cantidad de luz que ingresa por el objetivo, el obturador, y impresiona de alguna manera o genera una impresión en este caso, en el LED, que es sensible a esa luz y se produce la información, en este caso la fotografía y la imagen. Aquí también hay una información en la cual, gracias a la luminiscencia y esa articulación de crominancia, nos da una saturación. Y esa saturación de colores
también se refleja en la imagen y en la visualización. Todos estos aspectos son importantes para nosotros entender y poder desarrollar un análisis y sobre todo aplicar las técnicas para poder analizar las imágenes. Vamos a ver brevemente el video digital. Es una representación de las escenas en movimiento mediante datos numéricos. ¿Qué datos? Exclusivamente por ceros y unos, o unos y ceros. Y aquí hay una interacción, y esa interacción de manera particular se ve reflejada en la unidad de medida que ya les denuncié, que se llama PEL o píxeles. La calidad del video depende directamente del número de píxeles en cada pequeña celda del dispositivo receptor. Y esta información queda grabada en cada uno de los píxeles y queda contenida, transformada en estos datos binarios de ceros y unos, bajo el componente de luminiscencia y crominancia, que es el color, ¿no es cierto? La luz, el brillo o el color. Y la profundidad del color, cuántos bits se asignan a cada uno de esos píxeles, en donde mientras más bits, mientras más píxeles tenga en una celda, mejor va a ser la calidad de la imagen para poderla visualizar. ¿Han escuchado el término está pixelada esa imagen? Sí, ¿verdad? Eso obedece a este presupuesto y a esta condición relacionada con el video digital. También me permito dejar en ustedes esta relación entre la resolución y la calidad. La resolución del video está dado, como se lo explica en este ejemplo, en un Full HD. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Que aquí yo tengo en un ancho, hagan cuenta que es una gran pizarra. Cada una de esas pizarras, tanto en lo horizontal como en lo vertical, le divido. Y en cada cuadrícula voy generando un espacio que me sea susceptible de receptar esta información lumínica y de crominancia. Entonces, si fusionamos estos dos, yo tengo, y tienen que hacer este ejercicio, el ancho del dispositivo por el alto del dispositivo. Y cuando yo veo estos números, digamos, estas cuadrículas, que son los píxeles, yo multiplico y puedo tener en una pantalla 2.073.600 píxeles. La comparación del punto por pulgada cuadrada versus la impresión de los píxeles por pulgada cuadrada. Este es el acrónimo del píxel por inch. Y el DPI, es los puntos por pulgada cuadrada. Aquí, la unidad de medida en el ámbito, ¿sí?, de este ejemplo, y por eso me he permitido traer, está dado en los dispositivos digitales, como por ejemplo, el teléfono celular o la cámara fotográfica de su teléfono celular o su dispositivo móvil. O la cámara digital, tipo reflex. Entonces, esto nos permite entender, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva, la calidad y la resolución. Mientras más cuadritos, mientras más píxeles tengo, es mejor la resolución y por ende la calidad. Es una proporción realmente que está en estrecha relación, es proporcional. La impresión física está dado en los puntos por pulgada cuadrada. Esto se refiere a la densidad de puntos que tiene un instrumento de impresión como es la impresora. Y esto está reservado exclusivamente al campo material y específicamente a las impresoras. Y es por eso que existe y se coloca esta imagen ilustrativa en donde no podemos perdernos. Aquí, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? A mayor cantidad de píxeles, mayor resolución.
y se obtiene una imagen más nítida, es decir, la calidad de la imagen es mejor, la nitidez es mayor, siempre que el tamaño de la pantalla sea adecuada para poder apreciarlos, tal cual como está en el ejemplo. ¿Cuáles son los procesos y la cadena de custodia? Y entrando en algo que espero sea de valía y aporte a ustedes. Los procesos técnicos para el tratamiento de esta información de carácter digital y tomando en consideración esa relación con la parte analógica, primero tenemos que extraer la imagen. Esa imagen se somete a un procesamiento y ese procesamiento, si es que así lo estima pertinente, vamos al análisis. Por eso es que existe esa distinción clara entre el procesamiento y el análisis. Ya en el análisis realizamos el examen propiamente dicho de las imágenes ya procesadas y las no procesadas, las que están prácticamente en el dispositivo. Aquí se somete a una comparación dependiendo del tipo de análisis que yo tenga que hacer y el trabajo que también la autoridad judicial me solicite, yo comienzo a realizar y aplicar primero el método, aplicar la metodología y las técnicas que sean necesarias con el instrumental apropiado para el efecto. Lógicamente, se evalúa esa información, se analiza esos datos, se interpreta esos datos, obtengo el resultado y sobre ese resultado los plasmo en una conclusión. Aquí nota importante es que de estas imágenes capturadas en las tarjetas de memoria, en una tarjeta externa, sea una micro SD, una SD o cualquiera de estas, pues lo importante de esto es que sea transferido al área de trabajo para poder minimizar cualquier riesgo de pérdida, cualquier riesgo de daño, destrucción del dispositivo físicamente y de la información digital que está alojada en ese dispositivo. Es importante destacar que todo este proceso y análisis debe estar documentado. Y para ello existen instrumentos de buenas prácticas que al final los vamos a ver y que ustedes pueden consultar y en donde se han validado estos elementos y este procedimiento para entender mejor y seguir un protocolo de análisis y no generar ninguna duda dentro del marco del procedimiento y sobre todo con un enfoque netamente técnico y con base a los presupuestos de la ciencia. ¿De cuáles? La física, la óptica, ¿no es cierto? El análisis informático desde la perspectiva propia de la aplicación de las herramientas como son el software, para que yo creo que ese es un término que todos lo entendemos. Y esto pues también nos permite asegurar la cadena de custodia para que desde el inicio se mantenga y se proyecte hasta la disposición final con orden de autoridad judicial competente. Para ello, se tiene que realizar sin duda una inspección visual. Es lo que nos dice la técnica y lo que hemos venido haciendo y se hacen en los distintos laboratorios del mundo. Una inspección visual para ver si es que no hay ninguna adherencia, ninguna acción que interfiera en la extracción de esa información, ningún elemento extraño o superpuesto que pueda interferir en la extracción de la información. Aquí también en el almacenamiento, luego de que se visualiza, ver que ese almacenamiento y el ingreso a la parte interna, digámoslo así, del formato digital, lo podamos también tener. ¿Para qué? Para visualizar, analizar el tema del nombre del archivo, la fecha y hora en la que fue creado y otros valores que son necesarios para poder realizar el análisis posterior. Y a estos se le asigna un código hash o un valor hash. ¿Para qué? Para garantizar la integridad e inalterabilidad de la información que puede estar contenida en este dispositivo. Y posteriormente transferirla, ¿no es cierto?,
a un dispositivo paralelo, pero con una copia íntegra, bit a bit, no como estamos acostumbrados a arrastrar, pegar y se descarga. No, desde la perspectiva técnica, nosotros tenemos que hacer una copia íntegra, bit a bit, y siempre vamos a trabajar sobre la copia, no sobre el original. ¿Por qué? Porque el riesgo de la información digital es muy alto por la alta volatilidad de la información, que estamos a la distancia de un clic capaz para borrar, y ese borrado no es que a lo mejor no lo pueda recuperar, se puede recuperar, pero vamos a tener un procedimiento diferente y vamos a tener información que dentro del análisis y el reporte yo tengo que dejarla. Es decir, yo tengo que reportarla. Entonces, para eso me sirve el valor hash y trabajar digitalmente sobre una copia. Y lo propio es para el tema de audio, no solamente es para videos, ¿no? O imágenes. Dentro de este contexto, ya para ir avanzando en nuestra temática, y por favor me dicen cómo estamos con el tiempo. Vamos bien con el tiempo. En investigaciones recientes, tanto en imagen como en video forense, esta se centra en dos ejes fundamentales y cruciales. El uno, respecto de la garantía de autenticidad y mantener la integridad de ese material digital para maximizar la utilidad probatoria. ¿En qué contextos? Lógicamente, en el contexto judicial, en la seguridad y en el análisis criminal. Todos los trabajos revisados hasta la presente fecha dan cuenta que se deben cubrir todos estos aspectos. ¿Para qué? Para garantizar una correcta cadena de custodia, y esto presentarlo a través de un informe que sea sustentado en la etapa del juicio para llegar a la convicción del magistrado, del juzgador, y que éste tenga un criterio para admitirlo legalmente de acuerdo a las formalidades, no solamente procedimentales, sino también legales. Por ejemplo, la forensic, imagen y video análisis describe, tomando en consideración el trabajo de la evidencia del video basada en esa evidencia y en el análisis y extracción digital de la investigación forense, nos describe que como el examen de grabaciones, especialmente de CCTV, es decir, de los circuitos cerrados de televisión, nos permiten extraer y valorar la fuerza de la evidencia tanto a nivel de la fuente. ¿Cuándo hablamos de fuente? En ¿qué dispositivo fue el que captó? ¿En qué dispositivo se almacenó esa información? ¿Sí? Esa relación, dispositivo de captura de imagen y almacenamiento de información o imagen, eso es lo que garantiza esa identidad, la anatomía de este proceso, y lógicamente la marcha se refiere a el procedimiento en la secuencia visual de cada uno de los cuadros o fotogramas. Toda esta actividad pues centra y le da valor para poder transversalizar estos dos presupuestos que enuncié anteriormente. La forencia multimedia, como también suele llamarse hoy por hoy en algunos laboratorios, incluye la identificación del dispositivo de captura, la validación de la integridad, la reconstrucción del historial del procesamiento contenido. ¿Por qué? Porque resulta de trascendental importancia en el proceso de investigación. Siguiendo con esta línea y en este mismo sentido e hilo temático, es importante tomar en consideración estos dos elementos y que son importantes y que se aplica también no solamente a la imagen, sino también al video. Pero principalmente lo dejamos, y la teoría nos dice y la doctrina da cuenta de que están asociados directamente a la imagen. Dentro de las técnicas de aplicación de la criminalística, que es donde nosotros nos movemos, y en el espacio técnico-científico del conocimiento que entregamos nosotros a la Administración de Justicia, debe cumplir esta imagen dos condiciones: exactitud y nitidez.
La exactitud está relacionada directamente con la correcta y precisa ubicación de lo que se quiere demostrar. La nitidez, la claridad en el enfoque, la calidad de la imagen y otros elementos asociados a la luminiscencia y a la cromancia. ¿Para qué? Para que esta imagen pueda tener cabida y pueda realizarse un adecuado análisis en el sector de la imagen que corresponda. Y el video forense, en cambio, se centra en la aplicación de técnicas mediante el uso de herramientas forenses para la extracción de los fotogramas, detección de rostros, placas vehiculares, determinación de objetos, armas de fuego que puedan presentarse en un informe pericial. Esta imagen un poco resume de manera muy práctica aquellos aspectos relacionados con el procedimiento de la aplicación de la imagen como tal. ¿Para qué me sirve la imagen? ¿Dónde yo aplico la imagen? Básicamente para documentar todos los hechos y obtener información precisa en el lugar y hora que se produjo un determinado acto. No hablamos de un acto delictivo de manera particular. Estos hechos nos permiten obtener esa información precisa. La fijación o la función de la imagen forense es de carácter descriptivo por sí sola de un hecho. La fijación de los elementos me permiten contextualizar y ubicar con precisión dónde se encontraron para poder desarrollar inferencias y, sobre todo, actividades de verificación, comprobación y demostración. Los objetos, las secuencias, las herramientas, los elementos de investigación. ¿Para qué? Con esto me permite posteriormente reconstruir, ilustrar, y esta ilustración debe gozar de un alto grado de fiabilidad, de confianza. La interpretación de una imagen forense nunca debe ser considerada a la ligera. Aquí existe un elemento básico y que es ampliamente utilizado o debe ser ampliamente utilizado por nosotros del campo pericial. La ponderación crítica y la observación para reflexionar detalles que se deben segmentar. Aquí está claramente ilustrado en esta imagen, ¿no es cierto?, la ubicación, la identificación de algo que tiene interés y valor significativo desde la perspectiva de investigación. Entonces, esta interpretación es importante y nos debe llevar a reflexionar sobre aquellos aspectos relacionados con la objetividad de la investigación y de lo que yo puedo obtener como resultado del análisis de esa imagen. Entonces, aquí hay un valor intrínseco, significativo, que tiene en la interpretación de la información registrada en una imagen. ¿Quién es el productor de esa imagen? Sin duda va a ser el personal de criminalística, el técnico especializado y que, insisto, no solamente es el hecho de centrarnos en el ámbito propio de la captura per se, sino también del almacenaje en el dispositivo, ¿sí? ¿Qué elementos del lenguaje audiovisual son relevantes desde la perspectiva forense? También les traigo aquí y les dejo en sus retinas y para la reflexión, que el video forense tiene que traslucir a una serie de planos que nos permitan tener una precisión y efectiva, una precisión efectiva y una comprensión de los elementos que están identificados en la escena, con las personas que están interviniendo. Aquí podemos hablar, ¿no es cierto?, del plano, la escala, ¿sí? Y también los planos largos, medios y planos cortos. Esos son los tres tipos de planos para poder identificar
como el plano una unidad mínima de información visual. La grabación forense se centra en el elemento que yo quiero sobresalir, yo quiero destacar, yo quiero relevar. Por ejemplo, podemos ver al final, al fondo, en el primer cuadro, ¿no es cierto?, un área completa y que en el contexto general me puede visualizar todo lo que puedo apreciar a una distancia aparente. Aquí hay un nivel de señal digital en donde yo tengo que contrastar con la cantidad de luz, si es una luz natural, si es luz artificial, para que yo pueda entender y poder identificar aquellos elementos que son de valor para poder fotografiarlos. El plano, a través de estas interacciones, para poder capturar de manera expresa aquellos elementos que quiero destacar en este proceso. Y por ello se define a que en el caso de estudio, la escala principalmente resulta importante, porque dentro de esta escala yo puedo encuadrar en un ámbito del plano largo, que es decir, una captación mucho más extensa a una distancia más amplia y que contrasta con el plano medio. Aquí el plano medio se centra, por ejemplo, en el sujeto, se centra en el cuerpo de la víctima, por ejemplo. Y en el plano corto hacen capturas específicas ya en un nivel de cercanía, o como también se le conoce, ¿no es cierto?, en detalles cruciales para poder magnificar y resaltar el trabajo que yo quiero dentro de la fijación de la grabación a través de un medio audiovisual. ¿Cuál es el proceso de registro de esta información de la imagen digital? Aquí podemos nosotros visualizar, ¿no es cierto?, un lugar en el cual existe una fuente de luz, está una escena, y esa escena es procesada a través de un juego de espejos, los lentes en el sensor que permite a través de un filtro, también estos sensores que pasan a la señal, sea analógica o digital, esta señal es procesada en el dispositivo y posteriormente a través de otro dispositivo que genera una interpretación, aquí se conoce como el postprocesamiento del software. Y luego tengo como resultado esta imagen digital. Esta es la secuencia vista desde una perspectiva ilustrativa y didáctica para entender cómo se obtiene una imagen digital. Ahora bien, en la resolución de las escalas de grises, ¿sí?, ustedes pueden ver de derecha a izquierda ejemplos que trabajados desde una perspectiva ilustrativa con base a trabajos reales, ¿no? A trabajos reales, pero por efectos de protección de datos personales y de consentimiento informado, muchas de las imágenes que se están presentando son recreadas con inteligencia artificial, porque hay mucha información que lógicamente nosotros disponemos y que por principio de uso de esa información no lo podemos presentar. Pero de todas maneras la recreación es tal cual de nuestros procesos y nuestras imágenes reales, ¿sí? Eso es importante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes que están totalmente pixeladas. La de abajo es mucho más, es decir, existen los píxeles son mucho más grandes, diríamos así, para efectos del ejemplo, y cuando yo le amplío, también se amplían ellos y por eso se produce este efecto. Y toma el nombre de imagen pixelada. Aquí hay menos pixelación, sin duda. En esta imagen de aquí, aún menos. Acá ya va tomando una connotación mucho más clara
Y posteriormente vamos también aclarando, y hay ese ejemplo que se habló, ¿no es cierto?, de la diferencia entre los DPIs versus los PPIs, ¿no es cierto? Los DPIs están en el marco de los puntitos por pulgada cuadrada que entran en el ámbito de las impresoras principalmente. Y los PPI, que son los píxeles por pulgada cuadrada, que están relacionados con las cámaras fotográficas y los dispositivos de telefonía celular. Y lógicamente aquí tenemos una imagen de máxima resolución y en la cual a través de esa escala de grises nos permiten obtener una información real del caso. ¿Qué necesitamos entender y saber desde la perspectiva del uso del método? El método que sigue el análisis de una imagen tiene que centrarse en dos aspectos. Uno, en el ámbito de la secuencia lógica que existe en las actividades o destinos de la imagen como tal. Y por otro lado, la interacción que debe existir entre el operador del equipo, el operador de la cámara, el operador del dispositivo y las herramientas que están asociadas a ese trabajo. Ejemplo, al adquirir un archivo digital, sea de fotografía, sea de video, en un dispositivo denominado disco duro, pues aquí esta imagen debe generarse a través de un bloqueador de escritura, por ejemplo. Yo tengo que utilizar un bloqueador de escritura y que eso ya cae un poco no solamente en el análisis de la imagen, sino ya directamente en la parte informática. Pero recuerden, y por eso les puse esa alocución de Bárbara Oakley, ¿sí? Que uno puede ser perito, sin duda alguna, pero no podemos quedarnos atrincherados a lo que sabemos hacer y a nuestro conocimiento. Tenemos que abrirnos un poquito para entender cómo funcionan las demás ciencias y disciplinas. Yo en alguna ocasión y en más de una ocasión les he dejado saber a las personas que me han escuchado, ¿por qué? Porque les he dejado saber que dentro de la organización, el grupo y mi equipo de trabajo, tengo ingenieros informáticos y con los cuales transversalizamos y de otras especialidades también, con los cuales compartimos. Ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Y no con esto quiero decir que yo soy un experto informático forense. No, no lo soy. Pero tengo los conocimientos, tengo las bases técnicas y lo que es más, aplicables al ámbito de nuestro quehacer pericial dentro de la criminalística y las ciencias forenses. Entonces, desde esta perspectiva, cualquier método como tal debe, en ciencia como tal, debe ser documentado. Todos los métodos como requisitos sine qua non deben ser documentados. Y esto con el propósito de mantener no solamente la trazabilidad, la transparencia de la aplicación del conocimiento y de los métodos de manera específica, sino también ser objetivos en la respuesta que vamos a entregar. Que no se nos pase nada, que no sesgamos en ningún tipo de información, ningún tipo de procedimiento, y que nuestra técnica, que nuestro método utilizado, que las metodologías usadas en este proceso de análisis, de comparación, pues son las que pueden ser susceptibles de auditoría o susceptibles de una reproducibilidad y una repetibilidad. Entonces, visto esto, pues el fundamento de certeza en la utilidad del método, en la identificación de las limitaciones, que eso también es importante, y dentro de la norma 2143 nos determina que nosotros, en el marco del uso de estos estándares, debemos ser transparentes, y parte de la transparencia es reconocer nuestras limitaciones en la aplicación del método, en la aplicación de la metodología, en la aplicación de las técnicas, y que también en la utilización de ciertos equipos. El manejo de la incertidumbre, que no es más que entender ciertos aspectos
desde la perspectiva de la estadística, que también se transversaliza con nuestro trabajo. Y con ello cumplimos los requisitos técnicos y científicos desde la perspectiva del análisis. Aquí les dejo a ustedes también que dentro del método, esta tabla que es muy importante, ya tiene muchos años y tiene relación con la ISO, la 27037 de la versión 12, que fue ratificada por el organismo español de calidad en diciembre del 2016. Aquí nos resume brevemente, para aquellas personas que tengan interés en profundizar, les dejo a ustedes esta información en donde a partir de esta guía metodológica que es muy sencilla, muy práctica, nos permite entender cómo opera la obtención de las evidencias. Según la norma, se recomienda la creación de una imagen forense de la unidad o unidades de almacenamiento. Aquí entra en juego el proceso de cadena de custodia que tiene estas tres variables de manera particular. La principal, no la única, pero la principal, mantener la integridad y autenticidad. Y aquí vienen estos aspectos que ya vamos a ver y los vamos a desagregar más adelante desde una perspectiva práctica y observacional para que ustedes puedan tener claridad en esto. El origen y la autoría, es decir, cuál es la fuente de origen, ¿no es cierto? ¿Qué dispositivo le captó y qué dispositivo la almacenó? Y lógicamente el análisis de la imagen. Hay análisis fotogramétricos, hay técnicas de convulsión, hay técnicas de eliminación de frecuencias, mejora de la calidad, la nitidez y el contraste, que también vamos a ver algo de eso más adelante. Y la presentación, tomando en consideración otra norma ISO, que es la 19701 y desde el 2015, que habla y versa sobre la elaboración de los informes periciales. Hoy por hoy, no es que esta norma ya haya desaparecido, pero ustedes deben saber, estimados colegas, amigos, que hoy por hoy existe la norma ISO, que es específica para las ciencias forenses y que tiene 5 partes, y que la primera parte apareció y fue publicada, no es que apareció, fue publicada en el 2018 y el apartado o la parte 5 que habla del informe pericial o los tipos de reportes fue publicada el año anterior, 2025. Entonces, visto estos elementos, también hay que tomar en consideración los principios de la evidencia. No voy a ahondar mucho en estos principios, porque en 2 sesiones, hace poco tiempo, en menos de 3 semanas, hemos tenido unas cátedras, sin temor a exagerar, ni tampoco pecar de exagerado, de colegas de la asociación, quienes han expuesto desde sus diferentes puntos de vista y legislaciones aplicativas, puntos de vista no personales, ¿no? Sino puntos de vista técnicos, legales, que aparecen en el marco. Hay un video, hay un micrófono que está abierto. Hay retorno. Jamie Miranda, por favor, gracias. Gracias. Entonces les decía que sin pecar de exagerado, lógicamente estos aspectos de la cadena de custodia han sido abordados con sobrada transparencia, con sobrada calidad, con sobrada diligencia y con sobrado conocimiento propio en función, insisto, no de sus puntos de vista personales, sino desde los puntos de vista operacionales, aplicativos, y que va de la mano con la normativa vigente en sus países, pero los principios que rigen la cadena de custodia son transversales. ¿Cuáles son estos principios? Los principios científicos y los principios legales, que en cada uno de los países los regula de una forma tal dentro del marco del procedimiento penal o sus códigos procesales penales. Así es que no me voy a detener mucho, sino esto únicamente para matizar la relevancia, la fiabilidad y la suficiencia y la oportunidad para poder
realizar el trabajo como tal. Ya entrando un poquito en esta parte explicativa, en el marco ya de aterrizar cómo yo utilizo y por qué es importante tener este tipo de información en el ámbito del tratamiento procedimental de una imagen y que sea el soporte de la pericia. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, lo que ya hemos señalado en este pequeño gráfico o flujo en cuanto a la adquisición de las imágenes. Aquí tenemos en esta infografía, ¿no es cierto?, por un lado, la instancia de adquisición de las imágenes para el procesamiento o el preprocesamiento y escalar la imagen. El ejemplo es claro, por sí solo nos habla y nos especifica cómo es la adquisición de una imagen. Mejorar la imagen, aquí se obtienen ciertos detalles, lo que me interesa. Hay una escala de grises, hay una saturación, ¿no es cierto? No hay un contraste equilibrado entre la luminiscencia y la crominancia. Entonces, eso hace que exista una sobreexposición y esto pues no me permite identificar bien o aclarar para poder utilizar un algoritmo de reconocimiento facial y poder ingresar esta imagen en un sistema de biometría, por ejemplo, o correr en un software de inteligencia artificial para reconocimiento facial. Entonces aquí yo hago un procedimiento que técnicamente ese procedimiento se llama normalización. Yo normalizo la información, yo normalizo esta imagen, la proceso o hago un preprocesado para tener esa información con mayores características e idoneidad. La restauración de la imagen, por supuesto. A veces nosotros encontramos dentro del ámbito pericial imágenes que no están en condiciones óptimas, 100%, como podríamos decir, en sentido amplio. No lo tomen a mal, ¿no? No me gusta hablar de porcentajes porque a veces suelen malinterpretarse. Pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, esa restauración. El procesamiento del color, claro, dar esos contrastes. La compresión, cómo reducir el almacenamiento, pero sin pérdida. ¿Sin pérdida de qué? De la información digital contenida en los píxeles, por ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué? Para ganar un tiempo de transmisión y que el ancho de banda o el canal de comunicación no se vea saturado, como decimos vulgarmente, y creo que sin temor a equivocarme, y si me equivoco me corrigen, lo que decimos es, el archivo está pesado, en sentido figurado. No es que sea pesado. ¿Cuánto pesa un archivo? 100 libras. No estamos hablando en el peso per se, sino estamos hablando en la cantidad de megabytes que tiene ese archivo, ¿ya? El procesamiento morfológico. Aquí se extraen ciertos componentes de la imagen que son útiles para establecer una representación y una descripción de formas. Esa es la parte sustantiva de eso. La segmentación, por supuesto que sí. Y ahí vamos a ver técnicas, ¿no es cierto? De tanto una segmentación, por ejemplo, acá, de la imagen por sus partes para ir identificando algunos aspectos y poder también analizar desde otras perspectivas. Representación y descripción, extraer ciertos atributos que pueden resultar importantes e interesantes desde la perspectiva investigativa, pero también para nosotros desde la perspectiva técnica. Y el objetivo final, lógicamente, es mejorar la calidad visual, es mejorar la calidad de demostración, porque ahí reside la esencia misma de nuestro trabajo pericial. No puedo afirmar nada que no puedo demostrar. ¿Y cuál es el mejor medio de demostración? El medio visual. Aquí tenemos este postulado en cuanto al video digital y al registro fiel de la realidad. Y este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que ustedes pueden visualizar en donde aquí podemos extraer las ventajas que tiene este tipo de video frente a la capacidad demostrativa de una realidad, de un evento determinado y que posteriormente también me puede servir para una reconstrucción. Esa es la esencia de esta imagen, de esta diapositiva
en el contexto de la demostración. Para aterrizar un poquito más y poder clarificar lo que en principio y en contexto estaba dado anteriormente con los planos. Aquí les traigo exclusivamente los 3 tipos de planos, ¿no es cierto? Que son los elementos o los pilares fundamentales para la ilustración gráfica y demostrativa, y que esto también nos permita llegar a un momento dado a una reconstrucción. El plano de conjunto, el plano de semiconjunto y el plano de detalle. Todos estamos familiarizados con estos términos y yo no pretendo inventarme el agua tibia, sino solamente darles a conocer desde la perspectiva de la utilidad del video y la imagen, la relevancia que tiene estos 3 tipos de planos utilizados en el ámbito de nuestra ciencia forense, pues para poder ilustrar y demostrar y también plantear esta información con un componente no solamente descriptivo, sino también gráfico-visual. La grabación analógica, ya hemos visto, ¿no es cierto?, una serie de ondas y que estas, pues lógicamente, están relacionadas y tal cual como lo hemos visto, un video del VHS. Aquí está, para que me entiendan, en un VCR o en un DVR se reproduce esta imagen y aquí tenemos el resultado de esta reproducción. Eso es el ejemplo más claro, plausible y objetivo de la cinta o la onda analógica versus la digital. La digital está acá, la que se reproduce a través de un medio como por ejemplo un computador, lo que se reproduce un medio como un DVR o un NVR, principalmente, en donde ahí sí ya es netamente digital la imagen que se va almacenando. Incluso nuestros propios celulares, ¿no? Miren, el preprocesamiento de imágenes. ¿Cómo yo hago esa normalización, la corrección de las tomas fotográficas para poder visualizar de mejor forma ciertos detalles que en esta imagen yo no lo puedo visualizar? Al ecualizar, alinear los brillos, manejar estos aspectos de normalización en color, profundidad del color, luminiscencia, y con ello no perder esos detalles que desde la perspectiva forense tienen validez identificativa, tienen validez jurídica per se cuando se ha podido solventar las inquietudes que se presentan y los cuestionamientos que nos realizan a nosotros los peritos en la etapa del juicio. Otro ejemplo. Así muchas de las veces nos encontramos con imágenes de esta naturaleza y con estas condiciones, en donde aplicados técnicas del histograma, yo les suelo decir, no es el término adecuado, pero vamos jugando con ciertos filtros para poder contrastar y normalizar la imagen para ser más agradable, más visible, o más bien dicho, agradable visualmente a nuestros sentidos para poder identificar algunos detalles y poder cumplir con los objetivos que las autoridades judiciales nos indican. Aquí vemos algunas técnicas del procesamiento. No se centren mucho en esta imagen que no es muy clara y está a propósito así en ese tamaño, pero aquí hay una fuente importante que les dejo a ustedes, que es el protocolo de investigación de análisis de imágenes y videos, ¿sí? Y que con ello nosotros extraemos y existen 2 tipos de técnicas forenses. Unas activas que verifican las marcas de agua, que tienen cada uno de las imágenes, tiene cada una de la evidencia, la información, y esta nos deja los dispositivos durante la generación de la imagen digital. En otras latitudes y en algunos laboratorios le llaman la balística de la imagen, así le llaman. Técnicas pasivas, por supuesto, examinar el contenido y las características de la imagen digital
sin necesidad de conocimientos adicionales como el dispositivo de origen, el uso de las marcas de agua o la marca de tiempo y fecha, que son propias dentro del contexto de la información que aparece. Estas son técnicas de análisis que le he tenido la oportunidad de realizar y que ustedes pueden visualizar el pixelado, ¿no es cierto?, en este lado de acá. Estas son técnicas que dentro del análisis se conoce como una técnica ELA, el Error Label Analysis, ¿sí? Esta se aplica exclusivamente a imágenes JPG, ya que se fundamenta en la naturaleza de un proceso de compresión. Y con esto no lo hago manualmente, eso se utiliza software para poder identificar y lo que hago es interpretar los resultados, los datos que me arroja el software. Dentro de este ámbito, por ejemplo, este es un video y el material de audio asociado a un hecho comúnmente proviene de fuentes testigos, ¿no es cierto?, en un lugar donde se encuentran acciones sospechosas o actividades sospechosas. A menudo, pues nosotros muy rara vez accedemos al original. A nosotros se nos presenta una cinta, un dispositivo, pero nosotros como especialistas tenemos que aplicar el procedimiento, el protocolo para poder realizar el trabajo que nos solicitan, pero también establecer e identificar, de acuerdo al protocolo, la información que nos permite encontrar la evidencia que estamos analizando. ¿Qué quiero decir con que nos permite encontrar la evidencia? Porque yo, siguiendo el protocolo, yo puedo encontrar algo más que no está en el pedido. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho que yo reporte siguiendo mi protocolo, aplicando mi método, aplicando las metodologías y el uso de las tecnologías y técnicas dentro del marco del análisis, no quiere decir que yo estoy haciendo más de lo que me están pidiendo. Y eso muchas de las veces los abogados quieren muy hábilmente dar cuenta de que el trabajo que hizo el perito se excedió del objeto pericial y por tanto quieren argumentar la nulidad de ese informe pericial. Entonces, esto es importante. Lo que aquí se hace es normalizar para hacer visible lo que no se puede distinguir de manera particular. Y esto lo hacemos con distintas técnicas y con software específicos. Este es un caso también que tuve la oportunidad de analizar en un caso muy interesante aquí en el país, ya hace algunos años. Estas técnicas de análisis de imagen a través de, se quería, junto con otras imágenes de una reunión que se dio fuera del país, en un país extranjero, y en la cual aparece estas oficinas en donde se dieron esta reunión y en donde fueron presentadas las imágenes extraídas del circuito cerrado de televisión. Pero ¿qué quiero demostrar aquí? Y ustedes pueden visualizar que esta fotografía en el metadato, en la información que nosotros no la vemos, pero que gracias a los dispositivos, gracias a los software y a los sistemas de informática, podemos identificar en qué dispositivo se tomó o más bien dicho, con qué dispositivo se tomó esta fotografía. Y ustedes pueden distinguir aquí que es un Apple y iPhone 6S Plus. Nos da la apertura del objetivo de su cámara, un 3.6. El año en el cual se hizo o se tomó esta fotografía, 2007, el 7 de julio del 2007. ¿A qué hora se tomó? A las 12 del día, con 4 minutos 56 segundos. Y otra información que se corrobora y que hay que trabajar, esta es la interpretación que yo tengo que dar, porque tengo que ordenar
porque como ustedes ven, no está en orden, no está ordenada la información. Aquí se trabaja en esta línea, se ven aquí ya ordenadamente, y miren, la cámara posterior fue la que tomó, ¿sí? Porque la cámara anterior, pues, tiene otras características, pero aquí se da. Esta imagen fue procesada utilizando Photoshop, un programa 3.0, la versión del Photoshop 3.0. ¿Quién es la persona a la cual está asignado la licencia de ese Photoshop? carlosfmendezfoto.com. Miren lo importante y lo interesante. Otra manera de trabajar en esta línea. Este es un trabajo también en la cual se investigó, por obvias razones, no puedo dar nombres ni tampoco mencionar instituciones, pero una persona súper importante desde la perspectiva no solamente política, sino a nivel gubernamental, y en donde se filtró una fotografía y en una reunión X, y esa fotografía fue publicada y difundida en redes sociales. Entonces ya se puede imaginar, ¿no es cierto?, qué es lo que generó eso, el impacto. Y ahí trabajamos en esas fotografías, obtuvimos esas fotografías y dimos el día, lugar y hora y desde qué sitio específicamente, en donde con esto, ¿qué es lo que se hace? Yo entrego la información y el investigador de campo junto con la fiscalía llegan y se logra identificar desde qué celular fue transmitida y fue enviada esa información. Aquí tenemos igual los metadatos, ¿no es cierto? Información más específica, la duración, los tiempos, el tamaño, la extensión del códec de grabación, etcétera, etcétera. Porque recuerden que esta fue una imagen de un video que fue obtenido en este dispositivo móvil. Este es otro caso en donde había un perjuicio a una empresa. Ustedes ya pueden visualizar ahí más o menos en la ubicación, y que un empleado de esta empresa se había creado una página web paralela al de la empresa donde trabajaba, y como él tenía acceso a los contactos telefónicos, él desviaba toda la información y pedidos a su página web, y desde su página web comercializaba los productos de esta empresa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con el equipo de trabajo ingresamos a analizar esta información a través y partiendo de esta fotografía, y no es una sola, no hay como 5 o 6 fotografías, pero en donde no se veía rostros, ¿no? Tal cual como ustedes pueden visualizar. Pero la persona que realizaba y tenía en su poder estas fotografías y realizaba estas fotografías e imágenes de video también, porque una de ellas fue extraída de un fotograma, pues nos permitió identificar desde dónde estaba saliendo y geolocalizar para poder intervenir de manera directa. No nosotros, sino ya los interesados de la propiedad. Y aquí ustedes, la empresa, perdón. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, un iPhone XS Max, marca Apple, las características, el objetivo, ¿no es cierto?, el tiempo, las marcas de tiempo y también las otras características. Y esta es una parte nada más que por efectos del ejemplo los ponemos. Aquí pueden ustedes ver otro tipo de actividades en donde para poder realizar esta normalización hay que establecer la procedencia de la imagen.
Analizar los metadatos, como ya lo hemos señalado, para poder entender y también ver cómo la respuesta a la fotografía y a esta normalización responde. Y para eso se conoce como una técnica PRNU, que es no uniformidad de respuesta fotográfica. La detección de manipulación, ¿por qué? Porque a nosotros nos llega esto y no sabemos si es que esto fue ex profeso realizado, es decir, esta pixelación fue hecha a propósito con intención de ocultar a lo mejor algo. Eso no sabemos. Por eso trabajamos en la detección de la manipulación, detección de la creación de la imagen. Si esta imagen pudo haber sido utilizada alguna herramienta o programa de los que usualmente se puede utilizar, y más ahora aún la inteligencia artificial. Problemas de la continuidad de la imagen. Hay programas y hay técnicas que nosotros utilizamos para poder identificar. Procesamientos de imágenes para restauración. ¿Aquí qué estoy haciendo? ¿Restaurando, aclarando, normalizando o entre otras? ¿Quién me dice? ¿Qué estamos haciendo? ¿Alguien? Aclarando y Creo que está modificando la imagen. restaurando, doctor. Sí, aclarando. Las tres principalmente, ¿no? Estamos restaurando, ¿por qué? Porque estos píxeles hay que acomodarlos. Ahí estamos hablando de la restauración. Estamos aclarando, ¿por qué? Tratamos de preservar los colores en las escalas de grises, ¿verdad? Pero también normalizando con las otras técnicas y herramientas que me permitan tener una imagen de aquí, pasar de esta imagen a esta otra imagen. ¿Qué más se puede analizar? Pues como podemos ver, ¿no es cierto? Aquí se puede trabajar de manera directa en la comparación de imágenes a través de este análisis y poder aclarar o poder mejorar las imágenes para poder identificar lo que se necesite. En este caso, por efectos del ejemplo, estamos aclarando, nosotros le llamamos aquí en el Ecuador la placa del vehículo. En otros lugares le llaman la patente del vehículo, ¿verdad? Entonces, estas fuentes nos permiten tener esa capacidad de comparación para visualizar de mejor manera a través de las técnicas de normalización, aclaramiento y otras que están específicas. Muchas de las veces nosotros nos hemos encontrado con solicitudes de comparación y estas pueden incluir, por ejemplo, rostros. No sé si es que de pronto queda pendiente porque me hubiera gustado enseñarles una herramienta que con unos colegas hemos desarrollado, pero me voy a permitir presentarles el resultado de esa herramienta, que es con inteligencia artificial y con redes neuronales convolucionales, y en las cuales me permite hacer una comparación del rostro y obtener un resultado y un informe específico. Les digo, me hubiera gustado hacerle una demostración en vivo, pero están en actualización de la herramienta en una plataforma y por eso no lo hacemos. Pero de todas maneras, aquí, ¿qué es lo que me piden? Caras y otras partes del cuerpo, vehículos, armas, ropa, equipaje, muebles, paisajes y estructuras que también pueden ser solicitadas. También se puede pedir a los forenses, ¿no es cierto?, que comparen una imagen cuestionada con una cámara conocida para determinar si la cámara fue capturada usando esa cámara. O sea, más bien dicho, la imagen fue capturada utilizando esa cámara. Los metadatos dentro del marco amplio, aquí está utilizando otras herramientas, como ustedes pueden visualizar, pues tenemos otro tipo de información, pero que igual nos sirve para entender, analizar, interpretar y buscar también, ¿sí? Aquí tenemos un sinnúmero de datos más, incluso hasta la combinación de colores que dentro del receptor, ese sensor de captura, me permite tener en el marco del procesamiento y análisis de una imagen. Voy a dejarles con ustedes también unas recomendaciones en la redacción del informe pericial, y esto no solamente en el marco del procesamiento de imágenes y de video, sino en general. Hay una objetividad y un rigor que debemos cuidar.
La fundamentación debe estar basado solamente en datos. Los datos tienen esas características propias que deben ser utilizadas desde una perspectiva transparente, deben ser analizados con objetividad, con imparcialidad. Y por ello, la neutralidad de nuestro trabajo es fundamental. Sin sesgos, sin ver o perjudicar o tener algún tipo de favoritismo dentro del proceso a ninguna de las partes. Valor para ver a la contraparte y decir de manera directa un caso. El día de ayer, casualmente, tuvimos un caso que lastimosamente nosotros en el análisis identificamos que no podíamos hacer nada que le pueda apoyar a demostrar la tesis del abogado en una ¿cómo es? Apropiación fraudulenta por medios electrónicos y una transferencia no consentida de una cuenta bancaria. Entonces nos sentamos a analizar con el equipo de informática, vimos todos los reportes que había emitido el banco y pues llegamos a determinar que no es posible dar cumplimiento a lo que estaban solicitando estas personas con el propósito de soportar su teoría de defensa para recuperar esos dineros. Hay que hacer así, hay que tener el valor y reconocer las limitaciones y no caer, como yo le dije, para nosotros hubiera sido fácil aceptar el cargo y decirle, mire, ¿sabe qué? Le cuesta tanto, ponemos la tarifa y este es el resultado y tenga ahí su resultado. No, tenemos que analizar y vemos nosotros desde nuestra perspectiva y que no podemos dar cumplimiento a ese objeto pericial. ¿Por qué? Porque no es compatible con lo que ellos están buscando y lógicamente no se puede demostrar. No puedo afirmar nada, mi equipo no afirma nada que no pueda demostrarse. Sin juicios de valor. Ese es otro de los aspectos que dentro del marco de la redacción de un buen informe pericial y dentro de las buenas prácticas en la elaboración de los informes periciales se tiene que observar. Precisión y claridad. Concreción, para no estar divagando ni tampoco haciendo juicios de valor y peor aún, levantando falsas expectativas cuando no se la puede demostrar. Concreción, ¿no es cierto?, en el marco de evitar aquellas dualidades o contraposiciones que puedan presentarse por un conflicto de intereses. Certeza para eliminar las ambigüedades y lógicamente también proponer desde nuestra perspectiva, digamos, descriptiva, un glosario que pueda ser identificado por las personas. En la norma ISO 21043, en su primera parte o en su primer apartado, habla y establece de manera textual y contextual el vocabulario, ¿sí?, que se debe utilizar y que se utiliza en las ciencias forenses. Por eso es importante esa norma. Si tienen oportunidad, consíganla. Estilo y estructura. Claro, hay un equilibrio técnico entre el lenguaje sin utilizar jergas, sin duda alguna. Es un lenguaje técnico, pero sobrio y con capacidad de ser entendido por cualquier persona que no sea técnico. Concisión, frases cortas y directas y tener un hilo argumental de la evidencia X a la evidencia Y, sin estar disvariando ni divagando en el contexto aplicativo. Y lo que a lo mejor muchos de ustedes estaban esperando, estimados amigos, ya para ir cerrando, ¿sí? Llevo 1 hora 22 minutos según mi reloj, no sé si está bien o está mal. ¿Qué herramientas? Pero antes que las herramientas, también tenemos estos documentos que se constituyen herramientas. Y ahí les dejo el manual del EMSI, ¿no es cierto? Y también este que es de Reino Unido, la guía para el procesamiento e investigación en el marco de la comparación de imágenes y la interpretación de imágenes. Este es un documento muy interesante, los dos en realidad, y de los cuales nosotros nos hemos nutrido y echamos mano desde la parte de sus presupuestos y procedimientos que encierran, porque nos parece muy completo y se ajusta a lo que realmente debe trabajarse desde la perspectiva del análisis de las imágenes y el procesamiento de videos.
El software profesional Adobe Premiere, a ustedes ahí tienen, y ustedes pueden visualizar de manera particular los software que se pueden utilizar y que cada uno de estos tiene unas características particulares. No hay una sola herramienta, y eso es obvio, y en nuestro campo sabemos, no hay una sola herramienta. Tenemos que ir probando y que también los laboratorios, los amigos de otras latitudes nos recomiendan, esas también las utilizamos dentro de nuestro marco procedimental. Seguimos con las herramientas, Adobe, Amped, el FAI para análisis de videos, el Conitec Video Investigador, que son estaciones, estos ya son equipos mucho más completos y complejos desde la perspectiva forense y que nos permite también trabajar. Ocean System, Nate Video, para reducir el ruido de los videos. El ruido se refiere no acústicamente, sino a la saturación de las frecuencias en las cuales se está transmitiendo o ha sido grabado ese video. Otras herramientas más, ya desde la perspectiva del tratamiento de la evidencia digital y de los grupos que se han dedicado a investigar, a mirar todos los componentes de buenas prácticas, por ejemplo, para la extracción de evidencia digital de dispositivos móviles. El grupo de trabajo para el análisis de videos y de audio, las buenas prácticas para examinar las tarjetas magnéticas, ¿no? Buenas prácticas para los lectores de dispositivos magnéticos y otra información que sin duda va a ser de mucha utilidad para ustedes. Eso es lo que he preparado para ustedes. Espero que haya sido de utilidad a aquellas personas que de pronto conozcan esta temática y tengan herramientas en las cuales puedan practicar, pues espero que de alguna forma pueda apoyar a ese trabajo y pues gustoso de atender sus preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles en unos minutos el documento que les acabo de indicar para que ustedes se queden en su retina de manera particular el cómo se está trabajando con inteligencia artificial en el marco de la comparación facial principalmente, ¿sí? Les escucho si alguien tiene alguna pregunta mientras yo busco el archivo que lo tengo por acá. Sí, maestro. Bueno, pues adelante, maestra Aileen. Sí, la calidad de nuestras vidas y de nuestro aprendizaje está profundamente ligada a la calidad de las preguntas que formulamos. Preguntar nos permite ampliar conocimientos, encontrar soluciones, despertar nuevas ideas y fortalecer una comunicación clara y enriquecedora. Con este propósito, damos apertura al ciclo de preguntas dirigida a nuestro distinguido expositor. Adelante, maestro José Luis. Gracias, doctora. Aquí dándole las gracias a Martín Soto Mendoza, siempre ha sido colega que anda participando, y le dice, en México, en el cambio de la fotografía analógica, maestro, a la digital, fue un conflicto por la falta de conocimientos integrales sobre el soporte en tarjetas de memoria. Las primeras cámaras que se tenían en México eran Sony Mavica, las cuales comenzamos a utilizar en la década de los años 2000 a 2010, y el soporte era un disquete de 3.5 con 36 imágenes por disquete. Y en ese tenor, maestro, le dice, doctor Roberto, siempre es motivo de controversias en la sala de juicio oral, son las relacionadas con la cromática de video, cámaras exteriores e interiores de imágenes de personas, ropas, vehículos, objetos, ya que las defensas hablan de calidad con los artefactos con lo cual se obtienen y se almacenan y reproducen. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Sin lugar a duda, eso siempre va a ser un tema de controversia, porque recuerden, en este caso, de manera particular,
la contraparte, ¿no? Hablando de manera general, sea de fiscalía, sea de la defensa técnica del procesado o del encausado, como se le llame, pues sin duda hacen su papel. Y el papel, por un lado, quieren deslegitimar el trabajo, desvalorizar desde la perspectiva técnica y el uso de la ciencia en este tema, y pues hay que ser claros, eso obedece también a que existen peritos que han dado pie para eso, y se transversaliza y se generaliza. Sin duda, el proceso desde la perspectiva de el ajuste, la normalización, la corrección con estos dos factores, ¿no es cierto?, de la cromática o la crominiscencia del video, la iluminación del video, la luminiscencia como tal de estas grabaciones, pues tenemos que nosotros conocer estos principios y por eso no podemos entrar directamente a un abordaje de cualquier área si no hacemos una parte introductoria de dónde nace, qué es lo que busca, cuáles son sus características, cuáles son los principios o los fundamentos que tienen para poder entrar en lo que al final pudimos nosotros observar, ¿verdad? Entonces, sin duda, ese va a ser un problema que no lo vamos a solventar de la noche a la mañana, es un proceso. Y ese proceso parte fundamentalmente por llevar, yo suelo utilizar un término que es educar, y educar dentro del marco es transmitir conocimientos, transmitir un aprendizaje y que ese aprendizaje sea receptado por la parte o por la contraparte. Y en este caso particular hay que educar a los administradores de justicia, no para convertirlos en peritos, sino para que entiendan cuál es el alcance y cómo nosotros realizamos nuestro trabajo. Muy bien, maestro, y sobre todo para que valoren bien y justiprecien las pruebas y puedan emitir, pues con base en la técnica y la ciencia, pues un fallo, ¿verdad? En el sentido importante apegado a derecho. Muy bien, doctor. También preguntan, ¿qué protocolos de hash y metadatos son obligatorios para garantizar la mismidad de la prueba de video desde el lugar de los hechos hasta el tribunal, doctor? A ver, si tiene, esto depende de la institución en la que se encuentre, ¿cierto? Y si es que han establecido esos protocolos dentro de sus procedimientos operativos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si es que en el lugar de los hechos existe, ¿no es cierto?, el tratamiento de una evidencia digital y la autoridad que esté en ese sitio pueda inmediatamente dar la autorización para que se procese en ese sitio, tomando en consideración los recaudos que dentro del procedimiento y el protocolo nos dicen. ¿Qué es lo que nos dice el protocolo de manera general? Que cuando se trata de evidencia digital hay que ver si está, como se dice, en caliente o en frío, si está encendida o está apagada, el computador, el dispositivo electrónico o cualquier otro dispositivo. Y usualmente, en nuestro caso, cuando hay este tipo de eventos, siempre está acompañado por el equipo técnico del área especializada. En este caso, si hablamos de criminalística, están los informáticos. Si es que hay un allanamiento, si es que hay una diligencia, nosotros tenemos jurídicamente una figura que se llama un acto urgente para poder precautelar que no haya un deterioro o cuando se presuma que va o puede existir o puede perderse, puede alterarse esa información, ingresan los técnicos y pueden trabajar en sitio. Si no pueden trabajar en sitio, se asegura el elemento como tal, siguiendo el procedimiento y el protocolo técnico, e ingrese inmediatamente en cadena de custodia. Y solamente con orden de autoridad competente, en este caso de fiscalía o del juez, se extrae o se saca o se obtiene de la bodega de evidencias y se llega al área estéril. ¿Cuál es el área estéril? El laboratorio de informática. Y ahí se aplica todo el procedimiento y dentro de ese procedimiento, sin duda alguna, está el uso del hash, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de software? Hay variados los software, pero principalmente en el ámbito forense se utiliza un forense.
Específicamente, les puedo decir que dentro del ámbito netamente informático hay varios y que dentro de su protocolo ya especifica cómo utilizar ese programa para hashear. Sí, tiene el FTK, sin duda es el que usualmente, pero hay otros más dentro del marco pericial. Así como para nuestro medio hay, hay hash programas de hash que son gratuitos, ¿no? Y que nos permiten y nos dan el valor y la utilidad propia que necesitamos para darle garantía a la información que estamos trabajando. ¿Sí? Eso de manera general. Muy bien, doctor, porque también Martín Soto nos dice que en México, para realizar aseguramientos y extracción de información electrónicos, deben de ser otorgados por un juez de control del consentimiento en una diligencia de cateo y también cuando los particulares la aportan a las autoridades en la investigación. En ese sentido, ¿verdad? Sí, coincidimos. Es justamente el mismo procedimiento, porque acá en nuestro caso tenemos las dos figuras. La de la fiscalía, en el caso del en los dos casos, ¿no? Se tiene que obtener forzosamente y necesariamente la autorización de un juez. Caso contrario, no se puede actuar. Muy bien, por descubrimiento u aportación, muy bien. Carlos Leonel Velarde, muy buenas tardes, Carlos. Y le hace una pregunta a Carlos. Maestro, en mi campo siempre me descarga, en mi campo siempre se descarga una copia maestra que muestra horas de video, pero como usted bien lo dice, se trabaja en la copia para segmentar el video y hacer una edición de muestreo solo en momentos que se presenten los hechos relevantes. ¿Cree usted que el procedimiento en mi caso es el correcto? Yo pensaría a priori, porque hay que también ver cuáles son las regulaciones y las políticas de seguridad que pueden aplicar. ¿Qué es una política de seguridad? Y eso hay que tener también en cuenta. Y de paso, solamente por efectos de aludir a la importancia que tiene el cuidar nuestra información, que dentro del marco de la experiencia propia, pues nosotros solemos utilizar ese dicho que dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Y creo que ese es un dicho que todos entendemos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que en este contexto nosotros debemos tener una política de seguridad en nuestros procedimientos, no solamente en el ámbito pericial, sino en el manejo de la información. Pregunta a ustedes, de manera general, para centrar un poco en la pregunta y en la respuesta que quiero dar a la persona que nos hizo la pregunta. ¿Cuántos de nosotros, los presentes en esta sala, que estamos 75, realizamos copias de seguridad de nuestra información, de nuestro computador? ¿Cuántos? ¿Con qué frecuencia realizamos esas copias de seguridad? Entonces, esto es para reflexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros debemos proteger y esas políticas las dicta nosotros, la aplicamos nosotros. Por ejemplo, voy a hacer una analogía para, insisto, responder a la persona que preguntó. La política de seguridad es que en ninguno de los dispositivos de la oficina se pueden ingresar un USB sin que no se haya corrido un antivirus para ver que ese dispositivo esté libre de virus. Esa es una política. Que mensualmente se haga un respaldo de todos los dispositivos de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Que esos dispositivos o esa información sea almacenada en un disco duro X que tenga asignado tal, y que se vaya mensualmente realizando en las carpetas para poder tener esa trazabilidad. Eso es una política de seguridad, ¿ya? Que cuando termine la jornada de trabajo, deje apagando el computador, y el apagar el computador es siguiendo el procedimiento que el fabricante nos indica, ¿sí?
el tema de las contraseñas, el tema, todo eso es la política de seguridad. Entonces, todo depende de cómo usted o la persona que esté en el trabajo la pueda realizar. Si no está determinada en una política, se puede crear un procedimiento interno, personal, para darle garantía y resguardar esa información. Y no solamente la información, cada cuánto tiempo usted le hace un mantenimiento a su computador, cada cuánto tiempo está actualizando el antivirus de su computador. Hoy por hoy usted tiene un anti-malware, un anti-spareware y otros, y cómo está usted enfocado en lo que se conoce con estas dos variantes en la ciberseguridad, seguridad de información, seguridad informática o viceversa. Entonces, esas cosas son las que debemos tener en consideración y que, desde mi perspectiva, para responder la pregunta de manera tácita, también que tenga o no tenga una política, tiene que hacerlo porque esa es una forma de resguardar y salvaguardar esa información. ¿Ok? Voy a compartir, mientras de pronto leen la pregunta, brevemente, ¿sí? Por efectos de... Sí, no sé si pueden visualizar. ¿Ya? Ya la estamos viendo, maestro. Ok, perfecto. No me interesa la fotografía porque ustedes ya vieron y como esto está siendo grabado, pues lógicamente no pedí autorización a la persona con la que estamos trabajando este tema. Pero para efectos de que ustedes puedan quedarse con la idea de cómo estamos trabajando nosotros, se ve se ingresa las fotografías, una fotografía desconocida con una fotografía conocida y comienza bajo esta red o esta distancia que se llama euclidiana, que se trabaja directamente con una fórmula matemática y aquí entran los algoritmos de reconocimiento facial bajo inteligencia artificial sobre las redes neuronales convolucionales. Aquí está, mire. Esto se entiende, estos descriptores faciales se los obtiene mediante modelos de redes neuronales convolucionales, que son inteligencias artificiales que están siendo entrenadas y que nos dan los descriptores faciales de las dos imágenes. Esto se hace una comparación y aquí le establece un resultado de verificación facial. Si están mirando, ¿verdad? Aquí esta distancia euclidiana ya le da una fórmula de cálculo y le arroja este resultado. ¿Qué se mira aquí? La antropometría, es decir, la red que nuestro rostro, una red de puntos que nuestro rostro genera a través de estos algoritmos de reconocimiento. ¿Cuántos puntos le genera estos algoritmos? 68 puntos, ¿ya? Y esto está en función de estándares internacionales. Aquí estos 68 puntos antropométricos del rostro en el eje de las X y de las Y nos entrega. Y aquí está toda la información de los 68 puntos. ¿Ok? Y con ello tenemos también los 68 puntos de la otra imagen, es decir, de las dos imágenes, la conocida y la desconocida. Se establece, miren, la normalización de coordenadas, ¿sí? Y con esa coordinación o esa normalización, ya las coordenadas normalizadas me aparecen en un solo plano y, por ejemplo, dice mandíbula izquierda, del lado de la mandíbula izquierda, mandíbula derecha, todos los componentes, barbilla, etcétera, etcétera, y nos genera ya un resultado. Ese resultado está aquí, a través de la comparación de las mallas faciales de estas dos imágenes y pues nos arroja este gráfico de manera particular. Aquí tenemos la comparación de las regiones faciales, mandíbula, sobre celda izquierda, sobran celda derecha, la nariz, ojo izquierdo, ojo derecho, boca exterior, boca interior. Y con ello tenemos ya el error cuadrático que se llama, porque esos son fórmulas matemáticas y lo que se podría aludir o analógicamente señalar como el margen de error o la tolerancia de incertidumbre que podría manejarse.
Y acá, ¿no es cierto? Miren el error que me arroja, porque estos son cálculos matemáticos, pero la conclusión es lo que nos interesa. Mismo rostro con alta certeza, la comparación facial confirma que ambas imágenes corresponden a la misma persona. Pequeñas variaciones por inclinación del rostro o expresión no afectan la alta confianza en el resultado. La distancia euclidiana obtenida en la comparación del rostro es de tanto y el valor calculado del error cuadrático medio en comparación es tanto. Es lo que hoy por hoy nos impulsa a seguir trabajando con varios elementos de carácter técnico y sobre todo tomando en consideración el uso de la inteligencia artificial. Muy bien, apreciable maestro. Pues, y en este acto, doctor, pues les vamos a dar precisamente el reconocimiento por la Universidad Hispana, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Giovanni Moreno Dillon, y por otro lado, la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas otorgan este presente reconocimiento al doctor Roberto Giovanni Moreno Dillon por haber participado como ponente internacional en la jornada forense denominada Procesamiento de Imágenes y Video Forense, acontecida ese 16 de mayo de 2026. Las gracias las da el doctor Eleazar Macalón Niebla, rector de la universidad, el maestro Wilbur de Jesús y todos, sobre todo, los aquí presentes. Muchas gracias por sus aportaciones. Y en este acto le damos el uso de la voz a la maestra Cristel Santos Román, directora académica de la Universidad Hispana, quien dará un mensaje. Adelante, maestra Cristel. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Hispana, del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses y de la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, AEFIC, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Roberto Giovanni Moreno Dillon por su valiosa participación como ponente en esta conferencia internacional llamada Procesamiento de Imágenes y Video Forense. Su experiencia, conocimiento y compromiso con las ciencias forenses han enriquecido significativamente este espacio académico, dejando una importante contribución para la formación y actualización de estudiantes y profesionales presentes.